días. Su señoría, Matatero, Terolán. Con ese tono de muy buen humor llegó el presidente López Obrador a la mañanera de hoy y ya comenzó esta mañanera 360. Les habla Jorge Armando Rocha. Gracias por estar con nosotros a través de las diversas plataformas. Y bueno, pues el presidente dice, antes había una guerra mediática que no había cómo hacerle frente. Y ahora tenemos dos instrumentos fundamentales, las redes sociales, en donde hay más libertad. Eso no quiere decir que haya estrategias conservadoras y compren bots, pero de cualquier manera hay un debate mucho más abierto, frontal, directo, en tiempo real. Y el otro instrumento es la mañanera, en donde nos informamos, el presidente debate, da respuesta. Ahora le tocó a Joaquín López Dóriga, que incluso en una de esas y se nos hace que ofrezca disculpas, porque el presidente le dice, a ver, Joaquín, nadie me está mal informando del tema de Acapulco, se está apoyando a los damnificados y pues ahí están los números. ¿Cuánto se ha entregado para la limpieza de casas, para la rehabilitación, para la reparación y también los paquetes de enseres? Entonces, según López Dóriga, le están mal informando al presidente. Hay este intercambio, me parece muy interesante lo que sucede el día de hoy en ese sentido. Y también pues se refuta esta posición de Sergio Sarmiento, acompañada por el coro conservador, de que supuestamente el gobierno quiere capturar los recursos de los pensionados y administrarlos. Ahora esboza el presidente un poco más de qué trata esta iniciativa, esta reforma constitucional, en donde buscará que uno se pueda jubilar con el mismo salario. ¿Cómo? El gobierno se estaría apretando el cinturón, es decir, habría más aportación del Estado mexicano. Antes, ¿quiénes apretaban el cinturón? Los contribuyentes, los de abajo, los marginados, los invisibilizados, ¿no? O sea, el castigo era para el pueblo. Ahora habrá más austeridad republicana, entre otras cosas. Así que esta mañanera, con varias frases, también con la recuperación de la historia y siempre el presidente teniendo en cuenta precisamente a la historia como un referente central. A propósito del tema de Xóchitl Gálvez, que anda pues tratando de remontar en las encuestas con bravatas, con balandronadas en contra de Claudia Sheinbaum, le dice, es que a ver si te dan permiso para debatir, ¿no?, en Palacio Nacional. El presidente recuerda algo de la historia y dice que no hay títeres con poder, que cuando alguien ya se sienta en la silla presidencial va a tomar sus propias decisiones. Y en el caso de Claudia dice, pues la conozco bien, sé perfectamente que ella tomará sus decisiones y no requiere permiso de nadie. Parte de lo que ha sucedido en esta mañanera. Estimado Miguel Arzate, ya andas por ahí, te escuchamos con mucho gusto como siempre. Buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Conferencia de miércoles con mucha información, reflexiones, exposición de obras hídricas y también recordar, como bien lo mencionas, capítulos de la historia para entender lo que está pasando el día de hoy, Jorge Armando, vamos por partes, porque el día de hoy tocó la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, pero también estuvieron funcionarios de Conagua para exponer estos trabajos, estos proyectos hídricos que buscan no solamente hacer justicia social, como es el caso de los pueblos yaquis, sino también pues llevar agua a zonas que por décadas han sufrido de problemas de abasto de agua. Bien, en la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, el día de hoy se vinieron abajo varias mentiras que circularon en los últimos días. Por ejemplo, es falso que los hospitales se encuentren saturados, que hay hospitales saturados por pacientes con COVID-19. También se informó que es falso que no se haya reconstruido casas de familias damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, y también es falso que se busque robar el dinero de los trabajadores con una reforma al sistema de pensiones y también una reforma para que el salario mínimo incremente año con año por arriba de la inflación. Pero Jorge Armando, también mencionar, destacar que antes de que iniciara la exposición, el presidente López Obrador lamentó la muerte del escritor José Agustín y recomendó a los jóvenes leer sus textos porque dijo, otros intelectuales no mostraron estos enjuagues que había en la política mexicana. De hecho, recomendó leer los textos de la tragicomedia mexicana. Jorge Armando,
pues los funcionarios de Conagua expusieron los proyectos hídricos que hay en este momento, que se trabajan, algunos de ellos ya se concluyeron, que se trabajan en todo el país. Te diría, no hay uno que destacar, en realidad todos destacan, pero recordar, por ejemplo, algunos. El acueducto del Cuchillo 2, que ya está en operación y que, pues bueno, está llevando agua a Monterrey y su zona metropolitana. Recordemos que, pues, hace unos años se vivió una crisis allá en Monterrey, un proyecto hídrico que ya está en operación y ayuda a solventar estos problemas. Otro proyecto que también, pues, hay que mencionar, aunque repito, todos los proyectos en realidad destacan, es este de la presa El Zapotillo, un proyecto que estuvo abandonado por muchos años y que, pues, tuvo un problema social porque con este proyecto de la presa El Zapotillo se pretendió inundar 3 comunidades de Jalisco. Ahora no se va a inundar ninguna comunidad de Jalisco y se continúa con el proyecto y también busca llevar agua, resolver los problemas de abasto de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Jorge Armando, muchos temas sobre la mesa durante la sección de preguntas y respuestas el día de hoy, pero el presidente pues aprovecha para recordar, vamos a ponerle pimienta a la conferencia, dijo, y pues retomó lo que se expuso en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y muestra cómo Joaquín López Dóriga, pues él dice que no se han entregado pues apoyos a los damnificados en Acapulco. El presidente expone la información que se dio el pasado 10 de enero de cómo se entregaron los apoyos para limpieza y para reconstrucción a las familias que fueron censadas allá en Acapulco, Guerrero. Incluso el presidente le pide a Joaquín López Dóriga, después de que verifique la información, tener un poco de humildad y pedir disculpas. Jorge Armando, al final de la conferencia matutina, el presidente pues también da espacio pues para hacer una reflexión sobre esta cobertura amarillista que dieron algunos medios de comunicación a este accidente que ocurrió el día de ayer que cayó una estructura de concreto en una dovela, golpeó otra estructura de concreto del tren, de las obras del tren interurbano México-Toluca en la zona de observatorio aquí en la Ciudad de México. Y el presidente pues dice, pues era una cobertura muy amarillista. Recuerda que estos accidentes pasan, recuerda que cuando él fue jefe de gobierno ocurrió un accidente cuando se construían las obras del segundo piso de Periférico, particularmente el distribuidor vial San Antonio. Y el presidente dice, pues son cosas que suceden, son accidentes, pero pues sí muestra cómo hay una cobertura amarillista de este caso. Un tema muy importante que también se puso sobre la mesa el día de hoy, Jorge Armando, fue este tema exactamente de la propuesta de reforma para que los trabajadores cuando se jubilen tengan una jubilación digna, justa, porque actualmente con la ley 97, los trabajadores cuando llegan a jubilarse reciben, a los que les va bien, la mitad de su salario que tenían cuando estaban en activo como trabajadores. El presidente, pues bueno, busca que esto cambie, que tengan una jubilación justa, digna. El presidente propone que se reciba el 100% de su salario, cuando lleguen a jubilarse, que reciban como su jubilación, como su pensión, el 100% de su salario. Y una compañera le preguntó al presidente, ¿y de dónde van a salir esos recursos? El presidente recuerda que este paquete de reformas está en análisis, pero reitera que el gobierno pues va a aportar una cantidad importante para que haya justicia en torno a las jubilaciones. Y la compañía reconoce que esta administración está haciendo un trabajo de acabar con la corrupción y de ahí se han obtenido recursos. El presidente dice, estamos haciendo un análisis porque todavía vemos que podemos aplicar más la austeridad republicana, hacer un ajuste. Incluso recuerda que hay que ver aquellas estructuras, dice el presidente, que son improductivas. Recuerda, por ejemplo, que el Instituto de la Transparencia pues deja mucho que desear y cuesta año con año 1,000 millones de pesos. Dice el presidente, ¿por qué no destinar esos recursos a las jubilaciones? Jorge Armando, breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque el presidente el día de hoy le dio tiempo para hablar de que él está a favor de que regresen los restos de Porfirio Díaz, así como de otros mexicanos que se encuentran en el extranjero. ¿Qué te parece? Vaya que le puso sabor al caldo el presidente López Obrador y hubo una suerte de debate virtual entre López Dóriga y el presidente. No se ha parado por ahí en la mañanera López Dóriga, ¿verdad? No ha asistido a ninguna mañanera, Miguel, hasta donde recuerdo. No ha ido.
Hasta el momento, el día de hoy no ha venido Joaquín López Ah, Dóriga, tampoco ha venido Carlos Marín, ni Carlos Loret de Mola, y otros personajes que, pues bueno, llegan a salir continuamente en la sección ¿Quién es quién las mentiras? O el ni, presidente ni Víctor se Trujillo, refiere a ¿ah? ellos. Sí, ni Víctor Tampoco ha Trujillo, venido. ninguno de ellos ha parado por ahí. Estimado Miguel, vamos a analizar todo esto. ¿Y de qué va la pregunta? Entiendo que precisamente sobre las pensiones. Vamos a preguntar a las personas si está preocupada o qué información tiene acerca de su jubilación, si le preocupa este tema o no, y si considera que es necesaria una reforma en este tema. Esa será la pregunta y más adelante nos conectamos con las respuestas, ¿te parece? Muy bien, estimado. Nos vemos más adelante. Fuerte abrazo. Nos conectamos adelante.